Estamos estudiando esta serie y aquí en esta porción hemos hecho un alto para aquellos que no nos han seguido o todavía no lo conocen. Estamos estudiando el libro El Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan habla acerca de lo que es la salvación eterna y es una guía para que nosotros encontremos esta salvación, como dice también John Stott en este precioso devocional. Y en esta oportunidad hemos parado en el capítulo 17 del Evangelio de Juan para que podamos entender realmente el valor, el sentido de lo que es el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Y como decía Spurgeon, ustedes saben quién fue Spurgeon, ¿sí? Spurgeon fue el príncipe de los predicadores. Él decía, ¿quieres una iglesia sana? Predica una doctrina sana desde el púlpito. Y eso es lo que queremos hacer en este tiempo. Tomarnos un alto en el camino y analizar en profundidad lo que es el significado y el valor de la cruz de Cristo. ¿Por qué Cristo tuvo que morir como murió? ¿Por qué Cristo dijo al Señor, si es posible, a su Padre Celestial, dijo, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa? ¿Por qué? ¿Por qué directamente no dijo, bueno, yo soy un Dios muy bueno, soy un Dios amoroso, soy un Dios compasivo, misericordioso, y los perdono a todos y se acabó la historia? ¿Por qué Dios no hizo eso? Porque tuvo que haber satisfacción mediante sustitución. Y como eso doctrinalmente tiene algunos bemoles, es importante que lo entendamos bien. Porque si usted no entiende el significado de la cruz de Cristo, usted va a descuidar la salvación porque va a creer que la salvación es una pavadita de Dios. Y no es así. En esta subserie estamos viendo el valor de la cruz de Cristo. Y vuelvo a insistir con la primera pregunta que te hice, si te acuerdas, de la primera vez que empezamos con el significado de la cruz de Cristo. Yo te hice una pregunta. ¿Qué valor tiene para ti la cruz de Cristo? ¿Qué valor tiene? ¿Cuánto vale para ti? Alguno dirá, bueno, para mí vale mucho, por eso me compré una cruz de oro con incrustaciones de plata y con algunos diamantes. Miren, hermano, eso es basura. Eso es basura. ¿Qué significado tiene para ti la cruz de Cristo? Veía un video que voy a tratar de traerlo en las próximas predicaciones que me encantó porque conocía el himno. Es casi un himno, es un coro un poco largo, que lo canté de joven, de adolescente, y se llama, dice así este himno: he decidido seguir a Cristo. ¿Se acuerdan de ese himno? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Las cosas viejas ya he dejado. Las cosas viejas ya he dejado. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Cuál es el origen de ese precioso himno? Un hombre hindú, es decir, originario de la India, vivía en una aldea y un día él conoce a Cristo como su Salvador y como su Señor. Y él escribe, inspirado por el Espíritu Santo, este precioso coro, himno: he decidido seguir a Cristo. Y como la persecución todavía existe, queridos hermanos, escuchaba a un teólogo decir que en la actualidad mueren 100.000 cristianos por año. Hoy, no en la época de Jesucristo, en la época de Pablo.
100.000 cristianos por año mueren hoy a causa de la fe. Y este hombre, el jefe de la comuna donde él vivía, juntó una turba de gente y lo fue y lo buscó en la casa y le dijo: si no niegas a Cristo, vas a morir vos, tu esposa y tus hijos. Y él se quedó anonadado, se quedó estupefacto y no sabía qué decir. Según cuenta, lo puede encontrar usted en YouTube, al testimonio de este precioso himno que vamos a procurar ver. Y él se quedó sin palabras. Entonces él, en un momento, le vino a su corazón cantar este precioso himno que él había desarrollado cuando conoció al Señor. He decidido seguir a Cristo. Y le dijeron: te vamos a matar a tus hijos. Y él cantó: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y mataron a sus hijos. Y le dijeron: si no reniegas de tu fe, vamos a matar a tu esposa. Y él dijo: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y mataron a su esposa también. Y luego lo mataron a él. Pero fue tal el impacto que tuvo este jefe, este hombre que estaba liderando esta comarca, esta comuna, que tiempo atrás eso caló tan profundamente en su corazón que él, como jefe de la aldea, como responsable de la aldea, él mismo conoció al Señor como su Salvador y luego toda la aldea también. Entonces yo vuelvo a preguntarte, querido hermano, ¿cuánto vale para ti la cruz de Cristo? ¿Qué significado tiene para ti decir: Dios me ha salvado en Jesucristo? He creído en Jesucristo como su Señor y veo la cruz y veo lo que hizo Jesucristo por mí. ¿Qué valor tiene para ti la cruz de Cristo? A veces nos sentimos mal, incómodos, porque por causa de la fe nos tratan como locos. Cuando te sientas así, piensa en este precioso himno: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Vamos a estudiar en esta mañana lo que es la satisfacción mediante la sustitución. Así que les invito a leer en el libro de Isaías, Isaías capítulo 53, esta preciosa porción del siervo sufriente de Yahvé o de Jehová. Según Pérez Milos, el término más adecuado debería ser Yahvé. Nosotros, como somos de tradición protestante o reformada, decimos Jehová, pero parecería ser que el término más adecuado es Yahvé. Más allá del término que querramos aplicarle, aquí el profeta Isaías está hablando, anunciando a aquel que será el siervo sufriente de Yahvé o de Jehová. Vamos a leer Isaías capítulo 53, puestos de pie. Esto es palabra de Dios. Vamos a leerla con suma atención. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? Crecerá ante él como un renuevo, como raíz en tierra seca. No tendrá una apariencia atractiva ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno, para que más lo deseemos. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido y más experimentado en el sufrimiento. Y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, él llevará sobre él nuestros males, sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero él será herido por nuestros pecados. Y retén esta palabra: molido por nuestras rebeliones.
Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz, y por sus llagas seremos sanados. Todos perderemos el rumbo como ovejas, y cada uno tomará su propio camino. Pero el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero y como oveja delante de sus trasquiladores. Se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel y el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia? Si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes y morirá por el pecado de mi pueblo, se le dará sepultura con los impíos. Morirá en compañía de malhechores, a pesar de que nunca hizo violencia a nadie, ni jamás profirió una sola mentira. Pero el Señor le pareció bien quebrantarlo, retén este pasaje, pero al Señor, es decir, a Dios Padre Celestial, le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecado, verá a su descendencia, tendrá una larga vida, y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. Verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento, y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré parte con los grandes, y él repartirá despojos con los fuertes, porque él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores. Llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará a favor de los pecadores. Abre tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 7 al 11. Allí el Señor está en el huerto del Getsemaní y está por ser entregado y capturado. Y dice, allí el capítulo 18, versículo 7, y volvió a preguntarles, es decir, Jesús, a los que venían a arrestarle, a atraparle, el Señor Jesús, él volvió a preguntarles, ¿a quién buscan? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, ya les he dicho que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto para que se cumpliera lo que había dicho, de los que me diste, no perdí a ninguno. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió con ella al siervo de sumo sacerdote que se llamaba Malco, y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús le dijo a Pedro, regresa la espada a su vaina. ¿Acaso no he de beber la copa que el Padre me ha dado? Retén esta palabra. ¿Acaso, dice el Señor Jesús, no he de beber la copa que el Padre me ha dado? Y en Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. A los dos ángeles los siguió un tercero que a grandes voces decía, el que adore a la bestia y a su imagen y acepte llevar su marca en la frente o en la mano, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en su copa de su ira, en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. La copa de la ira de Dios. Toma asiento, querido hermano. Tenemos que ser doctrinalmente sanos y entender lo que es el significado de la cruz de Cristo, porque veo que hay algunas personas que no entendieron el valor, el significado de la cruz de Cristo. Veo que mucha gente hace un énfasis extraordinario en el amor de Dios, y es correcto. Y dicen, Dios te ama, Dios te perdona, Dios tiene una misericordia
inmensamente grande para ti. Dios puede rescatarte de lo más profundo del nivel de vida que hayas caído, y es correcto. Pero si miramos a Dios solamente como un Dios amoroso, misericordioso, compasivo, tierno y amante, estamos viendo una cara de la moneda. Y son dos caras de la moneda. Porque solamente estamos observando los atributos de Dios que más nos gustan. Y es cierto, Dios es un Dios compasivo, Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios tierno, Dios es un Dios clemente, Dios es un Dios perdonador, y es correcto doctrinalmente hablando. Pero también tenemos que entender que Dios es justo, que Dios es veraz, que Dios no miente como los hombres, que Dios ejerce su justicia de manera implacable, y que Dios un día juzgará a los vivos y a los muertos, a los cuales aquellos que no hayan aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, como dice Apocalipsis, beberán de la copa de la ira de Dios. La copa de la ira de Dios que está repleta y se va a vaciar sobre las naciones. Esa copa, querido hermano, que tendrías que tomar tú y yo, que tendríamos que tomar todos nosotros, la bebió el Señor hasta la última gota. Hasta el último sorbo el Señor lo bebió. Por eso allí en Juan le dice el Señor Jesucristo a Pedro que quería hacer la voluntad de Dios a su manera y no a la manera de Dios. El Señor Jesús le dijo, no, Pedro, así no. ¿No he de beber la copa que Dios me ha dado para que beba? Por eso el Señor Jesucristo, estando allí en el huerto del Getsemaní, siente la presión del pecado y la justicia de Dios que va a ser descargada sobre él a causa de tu pecado, mi querido hermano, y de mi pecado. Y la ira de Dios viene sobre el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesús, allí en el huerto de Getsemaní, dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Él se estaba refiriendo no al dolor físico, él se estaba refiriendo a sentir el peso de la ira de Dios sobre su vida. Por eso, como él fue oprimido, quebrantado por tu pecado y mi pecado, el Señor atraviesa lo que se ha dicho por los teólogos, el huerto del Getsemaní. ¿Sabes lo que es el huerto del Getsemaní? Vamos a tomarnos unos minutos para ver este video que nos explica. ¿Te acuerdas de Ray Vander Laan? Cuando vimos algunos videos hace unos años atrás. Este hombre es un arqueólogo y es un erudito bíblico. Y él enseñó acerca de lo que es el huerto del Getsemaní. Yo agradezco a mis hermanos Román y Bethany que nos ayudaron para traducir este hermoso video. ¿Lo vamos a ver, por favor, Emma?
It wasn't a long walk that night. We've sort of experienced that today. But it must have been a difficult walk for them as they left maybe the temple where they sang that final hymn and then came to where they had been staying. We know a few things about it that they would have experienced. One, we know it's full moon because Passover is always on the 14th day of the month, and the month is marked by the moon. So it would have been under a full moon, which would have created this beautiful, stunning light above and these shadows and almost eerie kind of feeling maybe under the trees where they ended up. We also know that they crossed the Kidron Valley. Now that's interesting to me because the Temple Mount where the altar stood would have had several 100,000 sacrifices during the Passover season. And the blood was drained down into the Kidron Valley, into the stream that ran there during the rainy season, the end of the rainy season, Passover. Now, I don't know this for sure, but it is intriguing to imagine Jesus and the disciples crossing that valley and possibly that bloody water, at least where the blood would have been as the Lamb of God made his way to the place they were going. If you look at your Bible, though, you'll find that what we traditionally call the Garden of Gethsemane doesn't actually exist in that sense. I'd like to have you come with me in your mind. Remember the day we went to Mareshah, south of here, an hour's drive to the southern part of Israel, and we talked about where was it Jesus went that night. Come with me in your mind. Let's go back there. After their Passover meal, Jesus and the disciples went to Gethsemane. Westerners have labeled it the Garden of Gethsemane, but the Bible really doesn't say that. That's a conflation of two ideas. In Luke tells us that Jesus and the disciples went to a place on the side of the Mount of Olives, and he says it's the place they've been staying that week. So from there, we know it's on the Mount of Olives, and that's where they've been for a few days. John calls it a cultivated plot, a garden, in other words. Matthew and Mark simply call it Gethsemane. And from that cultivated plot and Matthew, Mark, Gethsemane, we've come up with the Garden of Gethsemane. But actually, they're two distinctive things. They may have been next to each other, they may have belonged to the same owner, but they're not the same. This is what we call Gethsemane. Let me show you. First, notice a very large cistern over here. You need a lot of water in one of these. Here, a storage cave, and another large one behind for what's processed here. Now, a Gethsemane is in two parts. The first one is here. Notice a wheel, called a millstone, and a base where the wheel rolls, called a sieve. You would place ripe olives in that basin, and then using this lever, see the beam up to the ceiling and down to a bearing below, and you would turn the wheel in a circle, a donkey, a hired person, a couple of your children, in the ancient time a slave like Samson, and you would turn the wheel and smash those olives to a pulp. And I mean smash them to a pulp. Pits, skins, everything. The initial oil comes to the surface, comes bubbling up to the surface out of what's been smashed. You skim that off. We call that extra virgin. The Bible calls it the finest oil. That belongs to God. You always give God the best. What's left, you gather into what look like pillows. They're baskets, in a sense. They used hemp for theirs. And you take those baskets full of oil, I'm sure on a tray of some kind, because you don't want to lose a drop of that precious substance. You bring that to the other part of this process. Let me show you. Once that oil has been crushed,
into a pulp up there and put in those pillows. You bring it to this part of the cave, this part of the operation. Those pillows would be placed in slots. Here's one. Notice there's a hole in the bottom of this slot. There's also a place where I can get in to get at the slot from the back. Now, at that point, you have to look on the other side and see how they pressed those pillows. Notice there are models of pillows here, like those baskets they have the olives in. And then I suppose they would have used a cedar from Lebanon, the most expensive thing in here, like a telephone pole, and that extends into a hole in the wall. You see it here. Now, below it, in a trench in the floor, are some very large stones, weights, that hang on this pole. Using what we might call a primitive system of pulleys, you would have 2 or 3 men turning on these wooden cranks. This one isn't in very good condition. And that would lift those weights an inch or 2 off the ground, creating a lever. Enormous pressure on those baskets, and it would squeeze. The oil will run out. I've seen it, as big as your little finger, just golden, down into the hole in the ground. Then they would take the pole out when that was finished. The pulp in the baskets is as dry as sawdust. If you've ever seen it, it's not liquid at all. It's just dusty dry. They would take that out. That's used in the stove. Still has enough oil in to burn. They would then pour water into the oil, because olive oil has a lot of acid in it. Acid and water mix. Water and oil don't. The oil comes to the surface. You skim it off, and the water and the acid remain. You can use that, I understand, a few times before you have to pitch the water. And then the oil, now processed, is stored somewhere. In fact, just up above there is a large cave cut off to the side, which is a storage cave. You would expect to find that. And just on the exit, on the way out, is a very large cistern collecting water from rain above. And you need that as well to put into the oil to separate the acid and the oil. Now, the name of this part of the operation is gat, which means press. This is a gat, a press. Shemanim, which basically translates as oil or oils. So a gat shemanim is an oil press. And the whole operation got its name from this part of the operation. So we are in a gat shemanim. In English, a Gethsemane. And Jesus went that night to a cultivated grove, a garden, and in or next to that garden was a gat shemanim. Maybe they joined together, maybe they were totally separate owners. But I need you to picture now that where Jesus and the disciples were was an underground cave, like this one. In fact, we learn they had been staying there for the week before the crucifixion. And it makes sense. Olive oil is processed in the fall, October, November. Jesus had Passover, his crucifixion, in the spring, so this was empty, except maybe for some stored oil. So maybe someone said, "Oh, Rabbi, I love your teaching. I have a Gethsemane. You may use it to stay," because there's many pilgrims in Jerusalem during Passover. So maybe somebody loaned it to them. Or maybe they paid top dollar for this wonderful place to stay. So every night, Jesus and the disciples are in a cave that probably looked like this, that pungent smell of olive oil still hanging in the air, and a nice place. On a cold night, Jerusalem can be cold, as you know, and they could stay there. That last night, they came here, and I assume the disciples are all preparing to sleep here. Remember, one of them ran away, and all he had on was an undershirt. Lost that in the process, so it would make sense. And Jesus said to the 3, "Come with me," and he went out to pray. And see them then go out the stairs and into the grove to pray.
So that apparently is the setting of the Gethsemane story. So with this picture in your mind of where they were staying, let's look at what happened that night in the place called Gethsemane. Con esta imagen de lo que es el Getsemaní, podemos entender lo que sufrió el Señor esa noche cuando Él sintió que el peso de la ira de Dios estaba sobre su vida. Por eso tuvo que haber sustitución por medio de la satisfacción, por medio de sustitución. ¿Qué es lo que tuvo Dios que satisfacer? A veces hay conceptos errados que es importante que lo tengamos claro. ¿Qué fue lo que Dios tuvo que satisfacer? Algunos tal vez pensarán, bueno, tuvo que satisfacer al diablo, porque la palabra de Dios dice que el diablo es aquel acusador que está de día y de noche acusando a los escogidos en Cristo y reclamando que Dios haga justicia. Bueno, este concepto es parcialmente cierto porque en realidad el diablo no tiene ningún derecho sobre nosotros que Dios esté obligado a respetar, porque entonces quiere decir que Dios estaría subordinado al capricho de Satanás y eso no es así. Alguno tal vez pueda decir que Dios tuvo que satisfacer a la ley y algunos refieren lo que, por ejemplo, sucedió con el rey Darío. ¿Te acuerdas de la historia del rey Darío allí en Daniel? Cuando el rey Darío había hecho una ley que había decretado que todo aquel que se postrara delante de dioses que no fuera la imagen de él, iba a ir al pozo de los leones. Y ese rey Darío, según la costumbre de los reyes de las naciones de Media y Persia, tenían que someterse ellos mismos a la ley. Entonces, como consecuencia de eso, el rey tuvo que respetar, aunque quería salvar a Daniel, tuvo que respetar esa ley y someterse él mismo a la ley. Alguno puede decir, bueno, Dios se tiene que someter a la ley porque el pecado es una infracción de la ley y la desobediencia a las leyes morales de Dios trae una condenación. Bueno, esto es parcialmente cierto porque tiene una limitación que convierte a Dios en prisionero de su propia ley y no en su creador. Tal vez alguien pueda decir, bueno, Dios tuvo que satisfacer su honor. Y allí encontramos a un sacerdote, a un ministro religioso del siglo V, que fue Anselmo. Y Anselmo dijo que pecado es no darle a Dios lo que corresponde, a saber, la sumisión de nuestra voluntad a la de Él. Pecar es no hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Y por lo tanto, cuando nosotros nos rebelamos en contra de su voluntad y quitamos su dignidad real, lo ofendemos en su honor, decía Anselmo. Estamos ofendiendo el honor de Dios al faltar a las enseñanzas y a los mandamientos de Dios. Es necesario, decía Anselmo, que la misma persona que ha de satisfacer sea plenamente Dios y plenamente hombre. Algunos han comparado con esta imagen lo que Anselmo decía. Si yo, por ejemplo, voy y en un arrebato de ira y de ofuscación le doy una cachetada al rey de España y después me doy cuenta que me equivoqué y lo ofendí y voy a pedirle perdón y decirle, bueno, rey, ahora, rey Carlos, deme usted una bofetada y quedamos a mano. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo he ofendido no tan solamente a su persona, sino que he ofendido a su investidura. Entonces, ¿qué debería ser lo justo y correcto? Que viniera la reina Elizabeth de Inglaterra y dijera, bueno, rey,
yo voy a ocupar el lugar de Rubén que te dio una cachetada, así que vos ahora a mí dame una cachetada. Y entonces así se equipararía el grado de ofensa al honor que cometí yo dándole una cachetada al rey. Eso es lo que decía Anselmo. Y si bien esto es parcialmente cierto, tiene una limitación, que a Dios se lo representa en un término que recuerda al señor feudal que exige honor. Como en la época de Anselmo estaba la cuestión de honor muy a flor de piel, que estuvo y perduró durante mucho tiempo, en donde la gente, cuando era ofendida, le tiraba, le cacheteaba con su guante y entonces iban a un duelo de honor y se batían en duelo por el honor. Pero Dios no es un Dios feudal. Dios es un Dios creador de los cielos y de la tierra, y sobre Él no hay nadie más, como dice la palabra del Señor. Tuvo que tal vez satisfacer su justicia. Los reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio y todos aquellos que se dedicaron a la reforma cristiana, hacían un énfasis en la justificación. Y ellos recalcaron que la justicia de Dios y la imposibilidad de que hubiera salvación para el pecador si no se satisfacía aquella justicia. Dios es un Dios justo y tiene que emitir su veredicto y por lo tanto al pecador lo tiene que condenar. Y si bien eso también es cierto, hay una limitación que con el tiempo esta postura se convirtió en una doble satisfacción, es decir, a saber, la ley de Dios y de su justicia, o sea, vuelve a ser a Dios esclavo de la ley que Él mismo proclamó. Entonces, ¿dónde está el punto? ¿Qué es lo que Dios tuvo que satisfacer sustituyendo tu vida y la mía por la vida de Jesucristo? Dice este precioso libro, La Cruz de Cristo, que Dios tuvo que satisfacerse a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? La esencia de Dios, ¿qué es la ley que Él promulgó? Es su misma esencia, es su misma naturaleza. Y esto, como tiene su bemol, que hay que ser muy cuidadoso, lo escribí para que lo puedas leer y escuchar. Cuando uno quiere grabar algo y entender algo, lo tiene que leer y lo tiene que escuchar. Dice John Stott que todas estas posturas son limitadas porque representan a Dios como un subordinado a algo que está afuera de Él. La ley, la justicia, el diablo, el honor ofendido, es algo que está afuera de Él y no tiene el enfoque correcto, que es que la satisfacción es un término adecuado siempre que comprendamos que es Dios mismo en su interior el que necesita sentirse satisfecho. Es su esencia, es su naturaleza divina. Es Él el que tiene que satisfacer y no algo exterior a sí mismo. La expiación es una necesidad porque surge del mismo seno de Dios. Él tuvo que satisfacerse a sí mismo. En Jesucristo, Dios encontró, como dijo, complacencia. He aquí el Cordero de Dios. Cuando el Señor Jesucristo se bautizó, el Espíritu Santo descendió y dijo, en Él yo tengo complacencia. La esencia de Dios se satisfizo en Cristo Jesús. Amén. El santo amor de Dios, ¿qué relación tiene con la expiación? Entonces, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el amor de Dios? Cuando nosotros analizamos el santo amor de Dios, la forma en que Dios elige perdonar a los pecadores y reconciliarnos con Él,
tiene que ser absolutamente consecuente con su carácter, porque Dios es un Dios paciente, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. ¿Y se queda ahí el versículo? No, dice, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Dios no te ha declarado inocente porque sí, sino porque Él satisfizo su esencia, su naturaleza en la obra redentora de Jesucristo. Si tú no estás en esa obra redentora de Jesucristo, tú estarás el día del justo juicio de Dios bajo la implacable ira de Dios. No se trata solamente de que tiene que vencer y desarmar al diablo al fin de rescatar a los cautivos, como decía la primera proyección que pasamos, o que tenga que satisfacer las exigencias de su propia ley, o de su propio honor, o de su propia justicia, o de su propio orden moral. Él tiene que satisfacer a sí mismo su naturaleza. Alguien podrá decir, bueno, pero Dios es un Dios amoroso. ¿Es cierto? Dios es un Dios amoroso. Pero si nosotros tomamos simplemente la postura de un Dios amoroso, tierno, magnánimo, compasivo, misericordioso, y creemos que todo está bajo, Dios le echó un manto de piedad, como decimos nosotros habitualmente, echarle un manto de piedad, decimos. Y a veces creemos que Dios hace lo mismo, echarle un manto de piedad a la humanidad y perdonarnos a todos. Esa postura es como si sucediera, ni Dios lo permita, que algún ser querido de nosotros tuviera esta experiencia en donde algún delincuente entra a la casa y no tan solamente roba, sino que viola a nuestras hijas y a nuestros hijos, viola a nuestras esposas, a nuestros cónyuges, y encima los mata. Y yo que he quedado como testigo, la persona quedó como testigo, va al juez y le dice, juez, quiero que se juzgue a esta persona. Y el juez es un juez bonachón. Y dice, hoy estoy en uno de mis mejores días. Así que a este delincuente, asesino, violador, ladrón, tengo hoy la urgente necesidad de perdonarlo. ¿Ustedes qué dirían? O aquella persona que sufrió este dolor y este trauma, ¿ustedes qué dirían? Como dice Paul Washer, que lo explica brillantemente bien. ¿Qué dirían? Este es un juez corrupto. Este juez es cualquier cosa menos juez. Este juez se tiene que declarar incompetente y tiene que ir a un juicio político porque no ejerció la justicia que corresponde. Porque Dios es un Dios tierno, paciente, misericordioso, compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Por eso, querido hermano, como dice Calvino, me encantó esta frase, nunca la había escuchado, pero dice que Calvino, haciéndose eco de Agustín de Hipona. ¿Te acuerdas quién fue Agustín de Hipona? Uno de los más grandes teólogos de la historia. Dice Calvino junto a Agustín, que escribió entre la dualidad del amor y la ira de Dios. Escribió acerca de Dios, de que de un modo maravilloso y divino nos amó a cada uno de nosotros cuando en un principio nos odiaba. Por eso Salmos dice, en Cristo Jesús, Salmo 85:10, la justicia y la paz se besaron. Por eso, querido hermano, yo cuando veo a algunas personas que viven una vida un tanto relajada espiritualmente, yo digo, no entendieron la salvación que tienen. Por eso la palabra del Señor dice que el reino de los cielos es una perla de gran precio. ¿Te das cuenta la salvación que tienes en tus manos?
te das cuenta de la ira que Dios desatará, porque como dijo cierta vez un teólogo que me impactó, cuando Dios dice sea la luz, ¿qué pasa? Es la luz. ¿Y esa luz cómo es? Perfecta, hermosa en gran manera. Y cuando Dios dijo sea hecha la tierra, ¿cómo fue la tierra? Como la vemos, maravillosa, aunque está degradada por el pecado. Es hermosa, maravillosa. Pero cuando Dios diga el día de la ira, malditos al fuego eterno, ¿te imaginas lo que es? Porque Dios cuando habla se ejecuta, es palabra actuante la de Dios. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 15, versículo 12. Yo vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y entonces se produjo un gran terremoto. Apocalipsis 6, capítulo 6, versículo 12. Yo vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y entonces se produjo un gran terremoto. El sol se cubrió de oscuridad como un vestido de luto y la luna entera se puso roja como la sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como caen los higos cuando un fuerte viento sacude la higuera. El cielo se fumó como si fuera un pergamino que se enrolla y todos los montes y las islas fueron removidos de su lugar. Todos se escondieron en las cuevas, entre las grietas de los montes. Lo mismo los reyes de la tierra que los príncipes, los ricos, los capitanes y los poderosos, los mismos los esclavos que los libres. Y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros. No dejen que nos mire el que está sentado en el trono. ¿De dónde se escondían? ¿Del terremoto? Si están en medio de un terremoto, ¿de qué se esconden? ¿De qué se están escondiendo? No dejen que nos mire el que está sentado sobre el trono. Escóndanos, ¿de qué? De la ira del Cordero de Dios. El gran día de la ira ha llegado. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? Allí deberíamos estar tú y yo. Pero esa ira fue la que bebió el Señor en ese huerto de Getsemaní. El Señor fue como una estopa, como ese cojín con aceituna, fue prensado, fue oprimido, fue quebrantado por la ira de Dios, por ti y por mí. Por eso Hebreos capítulo 2 dice, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Mi querido hermano, ¿cómo descuidas una salvación tan grande? Aquellos que tienen un gran tesoro, ¿qué hacen? Supongamos que aquellos que son tuerca, que son fierreros, que les gustan los autos, un día vienen y te regalan, así de buenas a primeras, te regalan un Rolls Royce último modelo o un BMW o un Lamborghini o lo que se te ocurra, el mejor auto de la historia. ¿Vos qué harías con ese auto? ¿Lo tendrías en la calle, que le agarre el granizo, que esté sucio? ¿Qué harías con ese auto? Lo cuidarías, lo protegerías, verías que no le pase nada. O tal vez alguna persona que tenga otro gusto, otro placer y que le den un regalo y tal vez a alguna ama de casa le dijera, mirá, te vamos a regalar un palacio con todas las cosas adentro y vas a poder disfrutar. ¿Y qué harías? ¿Lo dejarías que la gente venga, entre, orine, haga sus necesidades en cualquier lado? ¿Harías eso? Lo cuidarías, ¿verdad? Protegerías eso, porque es algo muy grande y muy precioso. Por eso la palabra del Señor dice que el reino de los cielos es como un tesoro escondido. Es como una perla de gran precio que Dios te ha regalado. Hermano, no has tenido que hacer nada, porque tanto Dios amó a aquel pecador arrepentido que dio a su Hijo para que no se pierda.
No has hecho nada por ganar esta salvación. ¿Cómo la vas a descuidar? ¿Cómo la vas a descuidar? Por eso hay un himno muy precioso que le voy a pedir a Marta que nos ayude a entonar, que dice: dulces momentos consoladores son los que paso junto a la cruz, porque veo allí a mi Salvador. ¿Aprecias la salvación? Si aún no tienes esta salvación, no te cuesta nada, mi querido amigo. Si me estás viendo por internet o si estás aquí presente, esa salvación no te cuesta nada. Dios te la regala si arrepentido de corazón miras a la cruz y dejas que el Espíritu Santo de Dios entre en tu corazón. No importa si eres bueno, eres malo. Para los hombres somos buenos o malos, pero para Dios dice la palabra de Dios que todos somos pecadores. Y Dios quiere entrar en tu corazón para darte este regalo eterno de una salvación inmensamente grande. Vamos a cantar este precioso himno que dice: dulces momentos son los que paso junto a la cruz. Mira la letra, hermano. Tú sabes que yo soy un fanático de los himnos, no por la música. La música tendrá mucho para mejorar probablemente, pero mira esta letra. Dice: dulces momentos consoladores los que yo paso junto a la cruz. Allí sufriendo fuertes dolores veo al Cordero Cristo Jesús. Veo los brazos de su amor abierto que me convidan llegar a Él, y haciendo suyos mis desaciertos, por mí sus labios gustan la hiel. Veo su angustia ya terminada, hecha la ofrenda de expiación, su noble frente mustia inclinada y consumada mi redención. Gloria a Dios. Dulces momentos ricos en dones de paz y gracia, de vida y luz. Solo hay consuelo y bendiciones cerca de Cristo, junto a la cruz. Cantemos este precioso himno. Dulces momentos consoladores los que yo paso junto a la cruz, allí sufriendo fuertes dolores, veo al Cordero Cristo Jesús. Veo los brazos de su amor abiertos que me convidan llegar a Él, y haciendo mis desaciertos, por mí sus labios gustan la hiel. Veo su angustia ya terminada, hecha la ofrenda de expiación. Su noble frente mustia inclinada y consumada mi redención. Dulces momentos ricos en dones de paz y gracia, de vida y luz. Solo hay consuelo y bendiciones cerca de Cristo,
Inclinamos nuestros rostros delante de la presencia del Señor. Mi querido amigo, si no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes nada para la eternidad. Si no tienes al Espíritu Santo de Dios en tu vida, nada sirve todo lo que tengas en esta tierra. Por eso te invito a que puedas conocer a aquel que es fuente de vida eterna. Y para ti, mi querido hermano, que has conocido a Cristo en tu corazón, ¿cómo descuidas una salvación tan grande? ¿Descuidaremos esta salvación tan grande? Rogamos al Señor que esto jamás suceda. Padre del cielo, que tu palabra pueda horadar el pensamiento y el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes, al recordar, Señor, junto a la cruz, allí ese momento de dolor, ese momento de quebranto, así como aquella cesta de olivas era puesta en el Getsemaní y comprimida hasta sacar su última gota del material precioso, así tu vida, Señor, fue quebrantada y molida por nosotros. Gracias, Señor, porque este regalo tan grande lo otorgas generosamente y abundantemente para todos aquellos que piden integrar el arca de salvación que tú has diseñado para que entremos en ella. Señor, líbranos de descuidar esta salvación tan grande y ayúdanos a andar en santidad para ser luz y sal a esta sociedad impía que nos rodea. Sálvanos, Señor, de olvidarnos de ti, de descuidar lo que tú nos has dado para herencia eterna y para bendición de nuestras vidas. Aquel, Señor, que aún no te conoce, que estas palabras puedan calar profundamente en su corazón y él pueda pensar en esa eternidad que tendremos o para bendición o para maldición. Que en esta mañana, Señor, aquellos que no te conocen puedan ser objetos de ese amor eterno que has tenido en Cristo, para que tengan un día de eterna salud a partir de hoy. Te rogamos estas misericordias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén.